Bueno, buenas tardes para todos. Hace un par de días tuve la oportunidad de escuchar a algunas personas muy grosas presentar algunas reflexiones acerca del nuevo directorio catequístico. Y me pareció algo lindo para traer y para poder compartir con ustedes. En el anterior directorio, la figura del catequista estaba un poco sobre el final, mientras que en este la encontramos bastante más al principio. Ya en el capítulo 3 aparece la identidad y la vocación del catequista. Quizás podríamos pensar que solo se trata de alguna cuestión organizativa del texto, eh, o también podríamos pensar que en la realidad de la Iglesia se va haciendo más urgente o nos vamos dando cuenta de la importancia de este ministerio, ¿sí? De esta tarea o de este don que recibimos. A lo largo de los años parece que en la praxis de la catequesis se van apagando con fuerza algunas luces, por ejemplo la del saber por saber, la de acumular cierto contenido de información o de alguna manera eh, responder a aquello que debo creer, ¿no? Como cierta imposición. Y se empiezan a aprender mucho más algunas luces que tienen que ver con la persona de Jesús o en mirar a la persona humana, ¿no? A esa persona que recibe a Jesús y aquella persona también que recibe la misión de evangelizar. Quisiera compartir con ustedes un fragmento que aparece en este nuevo directorio para ayudarnos a mirarnos a nosotros como comunidad y también como catequistas. En el número 111 de este directorio dice lo siguiente: toda la comunidad cristiana es responsable del ministerio de la catequesis, pero cada uno según su condición particular en la Iglesia. Ministros ordenados, personas consagradas, fieles laicos. A través de ellos, en la diversidad de sus funciones, el ministerio catequético ofrece de modo pleno la palabra y el testimonio completo de la realidad eclesial. Si faltase alguna de estas formas de presencia, la catequesis perdería su riqueza y significación. El catequista pertenece a una comunidad cristiana y es expresión de la misma. Su servicio es vivido dentro de una comunidad que es el sujeto principal de acompañamiento en la fe. Me gustaría quedarme con esta frase: el catequista pertenece a una comunidad y es expresión de la misma. Es interesante pensar cómo la figura catequística expresa en su misma catequesis a la comunidad, ¿no? Y cuando yo pienso en el Santa, en sus catequistas de grandes, de chicos, de adolescentes, en fin, todos los catequistas que hay en el Santa, cuando pienso en ellos, puedo descubrir esta expresión comunitaria, puedo descubrir expresiones del Evangelio sumergidas en nuestra propia cultura, ¿sí? Esta cultura parroquial que tenemos, que tiene un énfasis muy fuerte en el amor, en la diversidad, en la aceptación, en el crecimiento. Ser catequista, pienso, ¿no? Dos palabras que traen una profunda expresión del Evangelio. Se trata de saber ser, de saber acompañar y sobre todo de saber estar. El catequista aparece como un interlocutor, ya no más como aquel que es simplemente el que va a enviar o aquel que va, digamos, a anunciar, sino que aparece como un interlocutor en un diálogo evangelizador. No viene como alguien que tiene que convencer a otro, sino como alguien que viene a dar. Y viene a dar aquello que recibió. Porque todo catequista en algún punto es catecúmeno. Porque da, pero también recibe. Porque nadie puede dar algo que no recibió. Y en esto Jesús lo deja muy claro. Él recibe del Padre. ¿Y por qué no también de la Madre? Se podría pensar. Jesús recibe y da. Nos da a nosotros y se da a Él. Se da a Él mismo. Y así nos envía también a nosotros, catequistas, evangelizadores, laicos, consagrados, etc., ¿no? Nos envía a darnos y también a darlo, a compartirlo, a comunicarlo. Vayan y bauticen, nos dice en Mateo. Qué lindo sería pensar el bautismo como una oportunidad para compartir al otro mi creer, mi confiar, o lo que comúnmente le decimos mi fe, ¿no? Que sería mejor decir nuestra fe. Porque no existe mi fe sola, aislada. Lo que tiene nuestra fe es que es esencialmente comunión. Y como decía el directorio, la comunidad tiene la responsabilidad de evangelizar. Y de ahí nacen los catequistas y a ella también expresan los catequistas. Entonces pensaba, ¿no? Esta es la tarea del catequista, no solo anunciar a Jesús,
no solo poner en contacto al otro con Jesús, sino ponerlo en comunión, entrar en un diálogo evangelizador que permita ponernos en comunión con Jesús. No convencer, no solo anunciar, no solo decirlo, nombrarlo, sino poner en comunión, que eso es mucho más grande y mucho más profundo.